Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles desde el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional. Esta mañana nos hemos reunido a la distancia para participar de la conferencia que hemos denominado Uso de drones para estudios ambientales, que está a cargo del doctor Jonathan Gabriel Escobar Flores, quien es investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional, por supuesto. Saludamos a las redes centros y unidades del Politécnico Nacional que se han conectado a través de la plataforma Webex y Facebook Live con la Liga IPN Culiacán. Saludamos también a la comunidad educativa del sistema CONALEP en Sinaloa, que amablemente han aceptado nuestra invitación para participar de esta charla. Particularmente agradecemos el apoyo del CIDIR, Unidad Durango, para la celebración de esta charla que se inscribe en el marco del programa de sustentabilidad y medio ambiente que lleva a cabo nuestro centro aquí en la Unidad Culiacán. Como se sabe, el monitoreo aéreo de especies de fauna y flora ya es muy común en los estudios relacionados con la biodiversidad. En ese sentido, el uso de drones no solo sirve para realizar un conteo, sino que a través de imágenes tomadas en distintos periodos temporales se puede analizar la evolución de los ecosistemas, hábitats o especies. En esta charla, nuestro invitado, el destacado investigador Jonathan Escobar, nos explicará los diferentes usos que tienen los drones, tipos de cámaras, algoritmos para programar los drones para realizar vuelos autónomos y estudios de caso aplicado al conteo de aves en humedales, estimación de densidad de agaves y detección de caparazones de tortugas marinas. Un tema por demás interesante. Agradeciendo nuevamente a todos ustedes que nos acompañen, voy a darle ahora la palabra a mi compañera, la doctora Mari Carmen Alcántara, coordinadora del Programa de Sustentabilidad y Medio Ambiente de nuestro centro, quien presentará a nuestro invitado. Adelante, doctora Alcántara. Muchas gracias, Carlos Morales. Buenos días a todos y todas. Agradeciendo nuevamente la presencia del expositor de esta charla y a todos ustedes, me voy a permitir presentarlo. El doctor Jonathan es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó un doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y estancias postdoctorales en la New Mexico State University en los Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2017 y tiene una producción de 40 artículos científicos, la mayoría de ellos como autor principal en revistas con arbitraje internacional. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional desde el año 2017. Sus líneas de investigación es la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en estudios ambientales y procesamiento de imágenes de satélites provenientes de drones. Sin más, los dejo con el doctor Jonathan Escobar. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias, doctora María y Carlos, por el apoyo para realizar esta presentación, la invitación, que con mucho gusto la voy a dar. Es la tercera ocasión que la presento en unidades hermanas, en CITEDI, anteriormente en Tijuana, en el CBR Durango. Entonces, para mí es un placer enorme poder compartir acerca de esas tecnologías que hoy en día están de moda, ¿verdad? Antes de comenzar, quisiera decir que, por ejemplo, al día de hoy Estados Unidos tiene registrado 7 millones de pilotos de drones, lo cual hace que estratégicamente para estudios sea algo muy, muy factible, ¿no? Prácticamente cualquier persona puede adquirir un dron y el día de hoy yo les voy a platicar cómo esa adquisición de imágenes, toda la información que le podemos obtener. Voy a enfocarme mucho a aspectos de fotogrametría y voy a hablar de muchos conceptos, pero voy a tratar de hacer de manera simplificada para que todos nos quede bastante claro, ¿no? Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla. Nada más me indican si sale, ¿verdad? Ahí salió la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, como les decía, o sea, es increíble la cantidad de usuarios que ya pueden adquirir un dron. Y una de sus grandes ventajas hasta hace apenas unos 5 años
es que además estos equipos ya traen una serie de dispositivos GPS y pilotos automáticos. Ahorita vamos a ver la cantidad de información que obtienen esos equipos y que se pueden analizar. Entonces, ok. Bueno, una introducción muy general es, los drones los podemos clasificar de acuerdo a su forma y de acuerdo a la forma en que ellos vuelan. Entonces, la primera, que tiene que ver con la forma en que se sostienen en el aire, hay dos tipos. Tenemos los aerodinos, son aquellas aeronaves que son más pesadas que el aire y por lo tanto necesitan un medio de propulsión. En este caso pueden ser motores, ¿no? Es el clásico ejemplo, son los cuadrópteros, que es común verlos en diferentes tiendas de Amazon, de Mercado Libre, que son estos que se encuentran del lado derecho, inferior derecho, y que cada una de sus alas tiene un motorcito, ¿verdad? Esto hace que el dron se pueda suspender en el aire. Pero tenemos otro grupo que se están poniendo otra vez de moda, que ya habían surgido en los años 50 y 60, que son aquellos que se les llaman aerostatos. Son aquellos equipos que la suspensión del aire se debe a un gas, como el caso de los globos aerostáticos, para mantenerse en suspensión. Ok, eso es en cuanto a cómo se mantienen en el aire, ¿verdad? Pero también los podemos clasificar de acuerdo a su morfología. Y esto es importante porque dependiendo de este tipo de dron, si es un ala fija o un cuadróptero, va a ser la aplicación que nosotros podamos diseñar. Por ejemplo, los alas fijas son muy útiles para cubrir superficies muy grandes porque son capaces de planear, apagar sus motores en el aire y durar más tiempo volando. Mientras que los de ala rotatoria o multirotor duran menos en el aire, pero no podemos tener un mayor control de él y tener más información de las superficies del terreno. Bueno, aquí les presento un resumen de cuáles son los drones que en la actualidad se utilizan para estudios ambientales. Uno de los más populares en México se le denomina IBI, que es el que tenemos en color negro, que es este avioncito, es un ala fija, el cual solamente tiene un motor en la parte de atrás y tiene una capacidad de cubrir hasta 300 hectáreas puede cubrir, dependiendo de las condiciones del aire. Es un dron que se está utilizando mucho en Australia, en Estados Unidos, para el monitoreo de zona de hidratación de tortuga marina. El por qué se utiliza es porque prácticamente no hace un ruido cuando está haciendo su transecto. Se volvió tan comercial que ahora su precio ya es accesible y ronda entre los 300,000, 350,000 pesos. El segundo dron, que es el color naranja, este se volvió muy popular para los estudios mineros, para hacer levantamientos topográficos previo a la extracción o posterior a la extracción, y tiene su particularidad que despega como un dron convencional, como un dron multiruptor, o sea, se queda estático y se levanta, y en el aire se comporta como un ala fija, ¿no? Es un dron muy versátil, que es europeo y que ahora ya se vende bastante en esta parte de América. Y este dron, que también es popular, sobre todo en la región fronteriza, es un Matrix térmico. Se está utilizando tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano para estar monitoreando cómo es si hay personas que están pasando al otro lado de manera ilegal, debido a que tiene una cámara térmica y puede detectar el calor de estos, ¿no? Digamos que estos equipos pues no son todavía tan accesibles para el público en general, mientras en la siguiente diapositiva vemos drones que ya son accesibles y que incluso pueden tener sensores similares a los que acabo de mencionar. El primero, que vemos en color blanco, se le denomina Phantom y se utiliza mucho en agricultura de precisión, precisamente porque hay programas donde podemos decirle al dron cada cuando se detenga a hacer un análisis espectral y estar determinando si hay una relación con la fijación de nitrógeno o un déficit hídrico, etc. Estos drones son relativamente fáciles de manejar, ya hay aplicaciones, y los precios ya andan entre los 30 a 35,000 pesos. El segundo equipo se le denomina Anafi. Ya hay una nueva versión. Este es un Anafi con dos cámaras, una cámara termográfica y una cámara normal, que puede hacer la doble función, como nos decían en la introducción el ingeniero Carlos. Podemos utilizarlo de noche para dar seguimiento a poblaciones de fauna silvestre, personas de anidación, etcétera. Y el tercero es el que se utiliza bastante, que tenemos aquí en la parte inferior, que se llama ISPAR, para estudios de uso de suelo. Se usa mucho este dron porque tiene cámaras multiespectrales que simulan las bandas espectrales que toma un satélite. Son muy
similares a la capacidad espectral y por lo tanto son muy útiles para diferenciar entre tipos de vegetación, rocas, hasta incluso tipos de arenas en un sitio, ¿no? Ok, esto es reciente. Antes se pensaba que el realizar un vuelo autónomo se necesitaba un entrenamiento muy fuerte en programación. En realidad ya hay muchas aplicaciones tan sencillas que con nuestro celular las podemos tanto descargar como manipular el equipo. Existen varias y aquí les pongo las tres más potentes. Una de ellas es la GS Pro, que es la que yo utilizo. Nosotros podemos diseñar un transecto en donde el dron va a hacer el recorrido, que le llamamos waypoints, y nos puede hacer muchas tomas, ¿no? Dice que está limitado a 99 puntos, pero no importa la distancia entre ellos. Esta aplicación es totalmente gratuita, lo aprendes en un par de días a manejar. Y el único detalle es que es para uso para iPad, ¿no? De quinta generación para arriba. Las siguientes otras dos son muy populares, el Pix4D, que tiene su versión gratuita también, pero sin embargo es limitada porque se pueden hacer planeaciones que superen, por ejemplo, las 100 hectáreas y después el dron regresa y muy pocas veces puede guardar la ruta y volver a retomarla, como el anterior sí lo hace, ¿no? Y la tercera aplicación, que es el MapMate AC, que no es tan recomendable porque es inestable, trabaja en sistema operativo Android y sin embargo algunos aficionados la están utilizando para hacer transectos pequeños de 1 o 2 hectáreas, sin problema se da bien la transmisión de la información. Esto es algo, digo, muy nuevo porque prácticamente todos los drones que sean de DJI ya pueden ser programados para que sus movimientos sean autónomos y no con el control remoto. Es decir, no necesitamos estar viendo el dron. Si ya lo programamos previo al vuelo, él va a hacer su recorrido como si fuera un satélite, ¿no? O un avión. En cuanto a los sensores, esto es una maravilla, porque ya no solo vamos a hablar de sensores que pueden ver el visible, en teledetección le llamamos el RGB, sino ahora ya podemos ver más información del espectro. Tenemos aquí, por ejemplo, la segunda cámara, que se llama Maya, tiene 9 sensores. Su capacidad espectral de detectar información es increíble, va desde el visible, los infrarrojos cercanos, hasta la región del rojo. Aquí se pone interesante porque lo que es el infrarrojo y el rojo son muy útiles para detectar incendios, averías en cables que llevan una tensión muy alta, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay cámaras que incluso valen más que el equipo, ¿no? Aquí tenemos la Maya, que es la de 9 sensores, puede costar solamente la cámara $16,000, ¿no? Son muy costosas, pero sin embargo tienen mucha información del espectro electromagnético, ¿no? Y así para cada una de estas, una de las, digamos, más accesibles en cuanto al precio es la Centera, que es la que usamos aquí en el CIDIR, y que es muy útil para trabajos de agricultura de precisión, porque podemos, en vuelos preliminares, puede diferenciar si se debe a un cultivo, la edad del cultivo, la cantidad de nitrógeno, y lo podemos extraer a partir de estas bandas espectrales, ¿no? Hoy en día ya valen cerca de 50,000 pesos. Pero lo interesante es eso, que poco a poco va avanzando la tecnología y hoy en día ya hay cámaras incluso del ultravioleta, ¿no? Que también se están utilizando. Bueno, pero aquí viene un punto clave. Hoy en día, pues mucha gente tiene un dron, puede tomar fotografías, pero ¿qué hacemos con esa información? Entonces, aquí lo que les quiero yo comentar es un nicho de oportunidad. Una de las cosas que podemos hacer si tenemos entrenamiento en clasificación de imágenes es precisamente clasificar los objetos que fueron tomados en la fotografía. Y tenemos 3 corrientes o 3 teorías respecto a esto, ¿no? Los primeros algoritmos, que se le denominan, que siguen reglas estadísticas, que es el algoritmo de máxima verosimilitud, distancia de Mahalanobis, tienen esa característica, ¿no? Previo a la clasificación existe una distribución teórica en donde va a buscar que los píxeles se ajusten y se agrupen. Lo vemos resumido en esta imagen, pues vemos aquí en color verde, vamos a suponer que es la vegetación, aquí hay un agrupamiento de píxeles, en rojo podemos pensar que es curvatura urbana y en azul el agua, ¿no? Entonces son algoritmos muy sencillos, prácticamente ya existen en cualquier software de SIG o de sistemas de información geográfica, sin embargo tienen sus limitantes
Yo a veces les explico a los estudiantes aquí en CD Durango que estos algoritmos es como si fuéramos al Walmart y yo me comprara un traje, ¿no? Talla 34. Sin embargo, pues a lo mejor soy bajito de estatura, ¿no? Me queda largo del pantalón, no está hecho a la medida. Entonces tendríamos que ir con un sastre para que nos hiciera un traje a la medida, que son la segunda teoría de la clasificación. Las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial. ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos que son bastante potentes? Lo primero que hacen es no tener ningún supuesto de distribución preliminar. Generan su distribución a partir de la imagen una vez que le ingresamos al clasificador. Y esto nos quita el ruido de si se ajusta o no se ajusta, porque la clasificación sale de los mismos píxeles. Aquí vemos en la imagen un ejemplo de cómo es la comunicación de dendritas con el cuerpo celular, y en este caso cada banda del RGB o los infrarrojos representa las dendritas, y esto que vemos aquí, que le llamamos cuerpo celular, es una función de umbralización. O sea, lo que va a hacer va a parametrizar a cada una de las variables y va a buscar la función que mejor explica esa conexión. De tal manera que la salida va a ser una clasificación de los objetos, ¿no? Pareciera sencillo, pero en realidad es complejo. Pero lo interesante de esos dos algoritmos que también están en softwares convencionales, tanto gratuitos como de paga, ¿no? La tercera teoría, que es de las más fuertes y de las más innovadoras y que más se aplica a imágenes que obtienen los drones, se le llama clasificación orientada a objetos, o en inglés lo pueden encontrar como OVIA. De tal manera que ahora no solo importa si hay un patrón similar de color de los píxeles, sino ahora va a buscar forma y posición para hacer la clasificación. En teledetección o en percepción remota, nosotros definimos un objeto como un grupo de píxeles que tiene propiedades en común. ¿De qué? Del color, de su textura y también un patrón en común espacial. ¿Qué tan agrupados o separados están? Bueno, Douglas y Picker en el 73 proponen una ecuación precisamente que analiza lo que acabo de decir, donde la parte superior vemos los dos componentes. El OI se representa la posición del objeto, el OJ toda la imagen, y la siguiente la distancia euclidiana, ¿no? O sea, es una ecuación muy, muy sencilla, pero que nos va a permitir medir la distancia entre los objetos, y la parte de abajo se traduce como qué tan parecidos son esos objetos en una dimensión espacial. Entonces esta fórmula la propuso este autor, y hoy en día ya los algoritmos, que si ustedes se meten a OVIA en QGIS, OVIA en ArcGIS, ya trae por default esta ecuación. Aquí vemos un trabajo que hizo este autor, Neil y Dunn, en Arizona, en donde clasificó perfectamente la cobertura forestal de un fraccionamiento, ¿no? Pudo diferenciar si eran encinos, si eran eucaliptos o si era pasto, y también podía hacer una buena segmentación en dónde están las calles, dónde están las casas, etcétera, ¿no? Hoy en día este algoritmo se usa mucho en el catastro en Estados Unidos. Bueno, otra gran ventaja de este algoritmo que clasifica los objetos es que además cuando yo obtengo los resultados de esa clasificación, me da toda esta información que es referente a los valores espectrales, a la textura, a las formas que pudo detectar. Y esto es muy valioso porque nos va a permitir a un análisis a posterior ver si hay un patrón de formas, si hay un patrón de distancias, que es, digamos, lo que está ahora de moda. Y más adelante vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con los estudios de caso. Son 4 estudios de caso los que les quiero compartir, que hemos realizado aquí con compañeros del CIDIR y con compañeros del Campamento Playa Ceuta y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El primer trabajo fue un conteo de aves en humedales. Y una de nuestras inquietudes es que veíamos que la forma de contar aves en los humedales pues sigue siendo muy costosa y con un gran impacto, ¿verdad? A las poblaciones de aves. Generan un ruido que hace que se dispersen las aves, y por lo tanto también hay una subestimación o sobreestimación en el conteo. Entonces lo que buscábamos en este primer ejercicio es, bueno, primero medir el ruido que produce un dron de ala fija, un dron de multirrotor, y ver su capacidad para el conteo de las aves, ¿no?
Entonces, nuestro objetivo primero fue analizar el ruido que produce cada uno de estos equipos a diferentes alturas de vuelo, y después a las imágenes las metíamos al OVIA, el último algoritmo que les platiqué, el que está orientado a la clasificación de objetos, para extraer exclusivamente a las aves, ¿no? No nos interesa más que contar las aves, por ejemplo. En esta imagen vemos un trabajo que es muy extenso, que se hizo en diferentes partes del mundo, que mencionan que un ángulo de observación del dron hacia la ave entre 20 y 30 grados no las afecta tanto, o sea, no se sienten amenazadas, pero ángulos de observación mayores a 60 grados, las aves, aunque no haga ruido el equipo, se van a sentir amenazadas, ¿no? Es una estrategia para evitar a los depredadores. Bueno, ¿dónde hicimos el trabajo? Creo que aquí todos los que estamos conectados conocemos el paraíso de Mazatlán, un lugar muy hermoso por sus playas. Sin embargo, al norte está un humedal que se llama El Yugo. Ese humedal es impresionante la cantidad de aves que llegan al atardecer. Se han visto espátulas rosadas, de todo tipo. Es un lugar maravilloso que desafortunadamente no se le ha dado el valor de ese ecosistema, ¿verdad? Y no se le ha sacado pues ningún aprovechamiento. Pocas personas acuden a ese sitio a apreciar esas maravillas, ¿no? Como les decía, usamos dos. En el caso del ala fija, usamos un Parrot Disco que tiene capacidad de vuelo hasta por 50 minutos. Su cámara es pues, regular, de 12 megapíxeles. Y también usamos un cuadróptero, un multirotor, con capacidad de vuelo de 20 minutos y una cámara que duplica, ¿no?, la resolución de los píxeles en el caso del ala fija. ¿Cómo medimos el ruido? Bueno, hay una aplicación que se llama Spectrum Analyzer. Lo único que hicimos fue diseñar una forma de hacerlo, o sea, volar el equipo a 30 metros, los dos equipos, luego a 50 metros, 70 metros y 90 metros. Decidimos esas elevaciones porque ahí claramente podemos distinguir si son aves o si es otro objeto. A una mayor altura, debido a la resolución de las cámaras, pues pudiéramos estar confundiendo lo que estamos observando. Pero a estas alturas es prácticamente imposible podernos equivocar, ¿no? Ya que obtenemos las imágenes, lo metemos a este software que se llama Envy, que tiene un diagrama de flujo muy intuitivo para los usuarios, en donde lo que va a hacer este software primero va a segmentar la imagen, o sea, la va a partir en elementos en común, y después de ahí nosotros vamos a extraer lo que son las aves, ¿no? Vamos a ver cómo nos fue con los resultados. En cuanto al nivel de ruido, efectivamente veíamos que en los 30 metros, curioso, ¿no?, el nivel de decibeles era muy similar entre los dos equipos. Vean, por ejemplo, que el caso del cuadróptero alcanzaba más arriba de los 80 decibeles, que es más o menos el ruido de una aspiradora. Pues obviamente las aves se sintieron amenazadas, asustadas, salieron volando. Después fuimos incrementando la altura, y vemos que, por ejemplo, a una altura de 70 metros a 90 metros, prácticamente el ruido ya era imperceptible, ¿no? Veíamos el caso del ala fija, menos de 30 decibelios, ¿no?, que es aquí la analogía de una conversación suave, ligera, ¿no? ¿Cómo nos fue con la segmentación? Bueno, notamos que al hacerlo pudimos extraer del 100% de las aves 92, es decir, 102 aves fueron muy bien contadas, y lo contrastamos contra lo que nosotros estamos contando como observadores. Y prácticamente nos quedamos a la mitad, ¿no?, de lo que está contando el algoritmo. Bueno, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Bueno, aquí tenemos la imagen que tomó la ala fija. Como les digo, no es una resolución que digamos espectacular, pero vemos que esos son espátulas rosadas, cada uno de esos objetos blancos. Lo primero que hace la segmentación es separar elementos en común, hace como este pequeño lienzo, lo separa, y después pasamos a algo que le llamamos matriz kernel, ¿no? Es aquí donde vamos extrayendo los objetos que son aves de los otros, porque solo nos interesan las aves. Entonces vimos que el algoritmo pudo hacerlo del 100% de las veces en 92, ¿no? Andaba bastante bien el conteo, ¿no? Algunas conclusiones a las que llegamos de este trabajo, bueno, no se recomienda volar a menos de 30 metros porque hace que las aves se desplacen. Y recomendamos que tanto ala fija o cuadróptero puede ser utilizado, pero a alturas mayores a 70 metros, siempre y cuando el ángulo de observación
sea entre 20 y 30 grados, ¿no? O menor a que no sea en 90 grados, porque efectivamente comprobamos lo que mencionaban en la literatura, a 90 grados, aunque no estén haciendo ruido, las aves se sienten amenazadas. Ok, como segundo caso de estudio, este fue un trabajo realizado en el ejido Nombre de Dios, en donde nos acercamos con los productores y precisamente le decíamos cómo podemos ayudarlos en sus prácticas de aprovechamiento del agave. Entonces ellos nos mencionaban que ellos buscaban un método que tuviera dos características, que fuera rápido de contar cuántos agaves hay por parcela y a partir del conteo y detección, qué agaves deberían ser extraídos. Ellos por su experiencia pues extraen los más grandes porque suponen o tienen la hipótesis que entre más grande es el agave, mayor cantidad de azúcares produce. Bueno, nosotros propusimos usar otra vez Aovia porque íbamos no solo a demostrar si era el tamaño, sino tal vez la forma y también esté relacionada con la producción de estos azúcares. Bueno, como información general, este agave es el agave cenizo, tiene denominación de origen el Durango y cada vez hay un mayor comercio de esta especie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Primero vamos a ver qué algoritmo clasifica mejor o detecta mejor a los agaves. Ya que decidamos cuál es el mejor, ese lo utilizamos para estimar la cobertura. Ahora sí, qué área del suelo está cubriendo el agave, área superficial, y después los parámetros de forma y ver qué tanta relación tenían con la producción del azúcar. Esta es la aplicación que les decía de GS Pro, que el único detalle es que solo es para iPad, pero véanla, es muy intuitiva. Aquí tenemos una imagen donde con el dedo vamos moviendo y él va diseñando las parcelas. En este trabajo lo que hicimos fue una altura de 100 metros y una resolución espacial de cuántos centímetros nos dio la captura así original de la imagen. Después, estas imágenes, que fueron más o menos 1,238 imágenes, las convertimos en una sola y a eso se le denomina ortomosaico. Un ortomosaico es una composición de imágenes en una sola, ¿no? Ahorita vamos a ver más a detalle. Aquí vemos el proceso de alineación. Cada cuadrito representa una imagen y el sobrelapamiento es el 80%, es decir, se sobreponen para evitar que queden áreas vacías, ¿no? ¿Cómo nos fue primero con los algoritmos? ¿Ok? Aquí en la tablita vemos los primeros 4 que siguen reglas estadísticas. Pues al que mejor le fue a Mahalanobis, con un 67% de precisión, es decir, del 100% de agaves existentes, pudo claramente distinguir al 67%, ¿no? Lo cual pues no es malo, pero tampoco es lo óptimo. Y aquí en tiempo vemos el tiempo que se tardó la computadora en procesar las 1,300 imágenes. Bueno, aquí tenemos computadoras que son de alto rendimiento y se tardaron 22 minutos. Cuando empezamos a utilizar aquellos algoritmos y recordamos que no siguen ningún supuesto de distribución, sino que a partir de los píxeles que eran las propias, que es la red neuronal, la máquina de soporte vectorial y la orientada a objetos, mejoró radicalmente la clasificación hasta un 96%, es decir, de 100% de agaves existentes, 96% podía detectar. Obviamente, al implicar un mayor procesamiento, eso implica un mayor tiempo de máquina. Sin embargo, no es algo, digamos, descabellado. En hora y media podía procesar 10 hectáreas sin problemas. Entonces, a partir de aquí, elegimos a Aovia o Geovia para hacer el análisis de la cobertura. Aquí vemos en la imagen qué es lo que está sucediendo. Vemos dice distancia mínima en la parte superior. Vemos que sí identifica los agaves, pero los confunde con arbustos, con pastos, o sea, mucho error, ¿no? Tiene mucho ruido esta imagen. Mahalanobis igual, máxima verosimilitud similar. Pero vemos aquí la red neuronal prácticamente ya empieza a identificar en dónde sí hay un agave y qué no pudiera ser agave. Donde está el agave es lo color amarillo y hasta que llegamos al Aovia, ¿no? Prácticamente el 100% bien identificado. De Aovia trajimos estos valores que nos dicen el área, que es la cobertura, que cubre ese agave, y algunos parámetros de forma, como qué tan compacto es cóncavo, es convexo, tiene forma redonda, forma cuadricular, etcétera. Y esto fue muy útil porque, bueno, ya no lo alcancé a meter aquí, ellos se dieron cuenta, los productores, que efectivamente que el tamaño no es 100% mayor producción de agave. Resulta que es la redondez, uno de los factores importantes para que los agaves produzcan o no una mayor concentración de azúcares.
Este trabajo es preliminar, falta hacer varias réplicas para poder ser concluyentes. Muy bien. El segundo caso, este me encantó. Aquí debo agradecer a la doctora Saraí, al biólogo Alejandro Ayón, egresado de la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, porque ellos nos ayudaron mucho, ¿no? Entonces, el primer trabajo, nuestra pregunta fue básica, ¿no? ¿Cómo las tortugas seleccionan sus sitios de anidación? Y partimos de dos hipótesis que está reportada en muchos artículos. Algunos dicen que es aleatoria, o sea, simplemente la tortuga llega y anida, no tiene nada que ver las características del paisaje o del hábitat, mientras que otro grupo de autores dicen que hay una selección del hábitat, que está en función de si hay o no hay vegetación, si la arena es húmeda, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner a prueba estas preguntas. El área de estudio, otra vez, nos fuimos, pero ahora más arribita, a Playa Ceuta, que es un área natural protegida. Y ahí estuvimos trabajando en toda la zona de anidación de la especie Lepidochelys olivaceae. Más o menos fueron como 30 kilómetros de esta zona, ¿no? Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, primero volamos el dron en esos 30 kilómetros. Utilizamos, en este caso, una Navit termal. Cuando programamos al equipo, le dijimos al software que el centro de la escena fuera la berma de la playa. La berma se define como el límite entre la arena y la vegetación, es este punto. Entonces la cámara del dron se orienta hacia esa región y con límites de 100 metros hacia su lado izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, ya que voló el dron, pues fueron en total más de 10,000 imágenes que, como les decía, se convierten en una sola, que es esta, ¿no? Que es un ortomosaico. Es decir, mediante procesos de fotogrametría podemos juntar todas en una. ¿Por qué las podemos juntar? Porque resulta que las imágenes que toman los drones, casi todos los drones, tienen un sistema de coordenadas y eso nos permite alinearlas. Pero no solo eso, a partir del ortomosaico, como es construido a partir de elevaciones de los objetos, podemos derivar otras variables del terreno, como la pendiente, la orientación de las laderas, la misma elevación, y calcular la rugosidad, que la rugosidad se refiere a qué tan heterogéneo es un terreno en términos de sus tres componentes: pendiente, orientación y elevación. Todo eso, fíjense, viene a partir del ortomosaico que tomó el dron. Ok, y ahora, ¿cómo analizamos los datos? Bueno, primero nos pasaron cerca de 1,100 registros georreferenciados de dónde llegaron a anidar las tortugas, y a eso les denominamos variable respuesta, la frecuencia de anidación. Y luego las variables que van a explicar esa frecuencia las fueron fisiográficas. La clasificamos en la pendiente en 4 categorías, de acuerdo a lo que nos dice la literatura. Categoría 1, pendientes de 0 a 5 grados, en donde algunas tortugas en el mundo seleccionan esos rangos, y así construimos a la pendiente. La categoría aspecto, que tiene que ver con la orientación del terreno, en 4 categorías. La curvatura, si es lugar plano, si es convexo, si es cóncavo. La rugosidad del terreno, que tiene que ver si es igual, es como un resumen, ¿no? Si no hay rugosidad, pues es un sitio plano, o si tiene algunas lomas, o si tiene algunos valles, etcétera. Pero eso al nivel de cómo la tortuga percibe la zona, no al nivel del nido, pues. Y la cobertura vegetal, que la pudimos extraer del ortomosaico, muy fácil podemos determinar cuánta cobertura alrededor del nido había, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos mezclas de variables cuantitativas, pendiente, variables cualitativas, como el índice de rugosidad y la cobertura, y un método ideal para poder analizar estas mezclas de variables son los modelos lineales generalizados. Nosotros lo utilizamos y mediante una función de enlace que se llama logit, que lo que va a hacer es todas meterlas a un mismo sistema de medición, genera un modelo que nos va a decir cuál de todos estos factores explica la frecuencia de anidación. ¿Cómo nos fue con eso? Bueno, primer conclusión, efectivamente en Playa Ceuta las tortugas no seleccionan los sitios de anidación de forma aleatoria. Hay factores que están implicados. Vimos que el 82% de los nidos tenían una orientación noroeste y estaban sin vegetación. Pues lo estadístico lo respaldó. Fueron las 2 variables que vemos en rojo que fueron significativas: la vegetación y la orientación en donde se puso el nido.
También detectamos que el 60% de los nidos estaban entre pendientes de 6 y 10 grados, pero curiosamente, estadísticamente, no representó nada. De tal manera que aquí podemos concluir que es la vegetación, es decir, donde sitios con poca vegetación están seleccionando, y la orientación, que es la noroeste, ¿no? Eso nos llevó a algunas conclusiones de por qué está sucediendo esto, o algunas posibles causas, ¿no? Bueno, pensamos que las tortugas buscan esos sitios porque los vientos dominantes vienen desde tierra firme hacia el océano, y por lo tanto la posibilidad de que sean detectados por depredadores al ladito hay un manglar se reduce. También podemos suponer que es para evitar el calentamiento del nido, y esos dos factores aún no han sido explorados en Playa Ceuta. Aquí vemos una imagen en la izquierda, una imagen termográfica que tomó el dron, que fíjense qué maravilla, fue más o menos como en la madrugada, y ahí estaba John, nos acompañó, y qué curioso, la tortuga trae entre 4 y 5 grados menor su temperatura corporal respecto a la arena, ¿no? Es curiosa esa imagen. Y bueno, aquí hacemos una sugerencia bien importante. Viene un desarrollo hotelero para esa zona. Proponemos que no pongan más vegetación, o sea, que entiendo que les gustan las palmeras y todo, pero no en la zona de anidación, porque eso posiblemente implique que las tortugas ya no estén anidando ahí. Muy bien. El siguiente ejemplo es la detección de caparazones de tortuga marina. Este fue un trabajo bien interesante porque resulta que muy pocos campamentos, por lo menos en México, no llevan un registro de la mortalidad, o lo llevan, pero no de manera sistemática. Entonces aquí lo que buscábamos con el dron es precisamente, había varios caparazones en toda la playa, poderlos contar, y entonces el equipo de monitoreo o los técnicos pudieran también identificar a qué se debe esa mortalidad. Y lo más interesante es que podemos analizar el contexto en donde se está encontrando el caparazón, la vegetación, la cercanía de las zonas agrícolas, etcétera, ¿no? Aquí vemos lo que es el equipo, también usamos el ANAFI termal, y aquí más o menos cómo iba tomando las escenas, ¿no? Aquí vemos la berma al centro, la parte de anidación y la parte de la vegetación. Y más o menos así encontrábamos los caparazones. Ok, seguimos con Playa Ceuta, nos gustó Playa Ceuta. Y vemos, entonces aquí el dron, el problema era la batería, ¿no? Entonces podía volar 10 kilómetros y luego bajaba, aterrizaba. Entonces nosotros, con la ayuda de Alejandro, pues lo íbamos siguiendo una cuatrimoto, ya sabíamos a dónde iba a aterrizar, llegábamos, le cambiábamos la batería y seguía la ruta, ¿no? Y así lo hizo, cada batería nos dio más o menos 10 kilómetros, y en total lo tomamos 11,200 fotos, ¿no? Ahorita voy a explicarles esto de la nube de puntos, porque es muy útil. Fue mayor a 1,000,000 de puntos, ¿no? Vamos a ver qué es esto de la nube de puntos. Ok, en la imagen de la izquierda vemos cada punto representa una de las imágenes, y cada imagen tiene una serie de coordenadas con las cuales vamos a hacer que cada una de ellas las utilizamos, es como armar un rompecabezas. Ok, entonces en la primera pues vamos a tener las 1,200 imágenes, pero cuando hacemos el proceso de construir el ortomosaico, ahora se vuelve una sola imagen en donde detrás de ella, o digamos el background, lo que la respalda, son las nubes de puntos. Es decir, en resumen, una nube de puntos es que cada objeto tenemos su coordenada X, Y y Z, o sea, su elevación o la altura donde se encontró. Entonces, a partir de eso podemos calcular los volúmenes de los objetos, las formas de los objetos, y por eso es muy útil la creación de los ortomosaicos, ¿no? Igual ya hay software que no son complicados de utilizar, que hacen este procedimiento. Nosotros utilizamos el Agisoft Metashape. Entonces, al final de las 1,200 que están acá, pasamos a una sola imagen. Obviamente eso lo llevó a la computadora de 5 a 6 días poderlo procesar para dejar solo una georreferenciada, ¿no? Lo primero que se hizo entonces fue la segmentación de la imagen, siguiendo la ecuación que ya les había mencionado anteriormente, y vemos claramente que este algoritmo podía separar muy bien. Nosotros definimos 4 clases: arena húmeda, que es el color azul; arena seca, que es el color amarillito; y el caparazón en color rojo, vegetación en verde. Vean que prácticamente separaba muy bien todos estos elementos. Nosotros lo hacemos antes de extraer
la forma de los caparazones para detectar si hay errores o si está clasificando mal o confundiendo algún elemento. Bueno, aquí vemos cómo nos fue. Aquí tenemos las imágenes, 3 ejemplos, el A, el B y el C, en donde lo que hacemos nosotros, extrajimos la forma de los caparazones, que es el dron identificaba el programa con el amarillo era el caparazón y en rojo otros elementos, y cuando analizamos esos datos, vemos, por ejemplo, que el índice de compactación, en el caso de las tortugas, es mayor que el de vegetación y el de rocas, ¿no? Haciendo una comparación. La convexidad en las tortugas es muy, muy, muy pequeñita respecto a vegetación y rocosidad, pero los interesantes fue el índice de redondez. El índice de redondez, entre más se acerca uno, indica que la forma tiende a ser un círculo y pues coincide, ¿verdad?, con la forma de la tortuga, mientras que la vegetación en las rocas pues tienen otra redondez que es tan diferente que la podemos diferenciar. Y el índice de elongación, que se refiere a qué tan estirado es un objeto o qué tan corto es. Entre más grande es este valor, entre más se acerca 4 a 5, tiene una mayor elongación, como sucede en las rocas en las zonas de playa, pues están muy depuradas, están elongadas, mientras que la tortuga mantiene su forma cercana a un círculo, achatada, y eso, cuando lo pasamos en el algoritmo, es perfectamente útil para poderlo diferenciar, ¿no? Aquí estamos viendo ya en acción el algoritmo, nos dice aquí está un caparazón, aquí está otro caparazón, e incluso en esta posición, en donde tenemos en la imagen C un bote que alguien tiró ahí, lo pudo separar muy bien a lo que es caparazón, no lo confundió, ¿no? Ahora imagínense, esto lo hizo para todo el ortomosaico y pudimos extraer de solo el ortomosaico cerca de 90 caparazones que fueron validados con los que fuimos a tomar en campo con la cuatrimoto. Resulta que solamente confundió 1 o 2 elementos con otro objeto que no fue caparazón. Entonces, toda esta información es muy útil para los campamentos tortugueros y ahorita les voy a platicar en dónde pueden tener más información. Una de las aplicaciones más recientes, sobre todo en Durango, que tenemos muchos huertos solares, es el monitoreo de los paneles solares. Y un dron muy útil para esto es el Anafi termal, porque cuando sobrevolamos el panel solar, que es esta imagen que vemos aquí, podemos ver como un continuo, pero en donde ya empieza a haber fallas en las celdas, vemos a esto que le llamamos hot spots. Antes de usar los drones, se cambiaba toda la cuadrícula. Pero ahora con este equipo que toma imágenes termográficas y regresa a nosotros, nos marca estos círculos, que ya en vez de cambiar toda la cuadrícula completa, solo cambiamos la sección que fue dañada. Entonces, la actualidad en Durango se está utilizando mucho para el mantenimiento de los paneles solares. Todo esto que les platiqué, si ustedes quisieran saber más detalles. Muy bien, todo esto que les platiqué, si ustedes quisieran saber más detalles de cómo funcionan los algoritmos, qué softwares pueden ustedes utilizar, y algún @in.mx y con gusto puedo atender más dudas concretas o información para comprar un equipo. Con gusto yo los puedo ayudar. Muy bien, eso es todo. Estoy listo para la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Escobar. Ha sido muy interesante escucharte, en verdad. Yo creo que ese es un tema amplísimo. Sí, este es un tema amplísimo, una fuente inagotable de información, la que nos pudieras proporcionar, pero bueno, tenemos un tiempo para esta charla. Como bien dice, las utilidades que puede tener un dron, pues son muchísimas, son variadas, son amplias, particularmente en Sinaloa, como sabes, en tanto la economía local se sostiene mayormente en la agricultura. Creo que también los drones pueden hacer una gran labor
Y de esto realmente también pueden dar cuenta nuestros compañeros del sistema educativo CONALEP en Sinaloa que han sido invitados para esta charla. Tenemos aquí alumnos, maestros del sistema CONALEP. Ellos particularmente tienen una carrera sobre los drones y creo que en buena medida la charla que tú nos has impartido el día de hoy nos permite abrevar de tus experiencias, de tus conocimientos en estos temas tan interesantes. Bueno, si no hay mayor información, queremos pedirle a la audiencia se comunique con nosotros, nos haga sus preguntas, sus comentarios para nuestro invitado, el doctor Jonathan Escobar. De modo que los invitamos a que levanten su mano y nos hagan sus preguntas si son tan amables. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene algún comentario que hacerle a nuestro invitado, estimados maestros, alumnos del CONALEP? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, antes en lo que... Sí, doctor, adelante. Sí. En lo que se animan, sí, se me pasó ese dato, sí, efectivamente CONALEP es de las primeras instituciones en México que me parece que forma pilotos de drones. Tuve hace tiempo contacto con los CONALEP de la Ciudad de México y me pareció una estrategia bastante interesante. Y hay que aplaudirle a CONALEP, ¿no? Que se aventó a dar esta certificación. Y yo sabía de la Ciudad de México que ya los forman como pilotos como tal, ¿no? Entonces, dar esa felicitación, si hay gente de CONALEP, enhorabuena. Entonces, a lo mejor el siguiente paso es que se metan a cursos de procesamiento de imágenes, que es, en mi opinión, en donde la mayoría de los usuarios les falta entrenamiento, pero si una vez reunimos el pilotaje más el procesamiento de imágenes, podemos trabajar, como bien decía Carlos, en agricultura de precisión, que es ahorita la vanguardia, ¿no?, en el mundo. Sí, incluso fíjate, creo que también es un área de oportunidad para nosotros como centro de vinculación, la posibilidad de poderte conectar con los sectores socioeconómicos locales, particularmente en el campo de la agricultura, eh, con quienes, empresas con las que pudiéramos eventualmente hacer alguna investigación, algún proyecto de suyo valioso, interesante para el desarrollo económico local, ¿no? Creo que nuestra área de vinculación tendría que explorar esas posibilidades, incluso para Sinaloa, particularmente para la región centro, donde nosotros tenemos cierta influencia y creo incluso que a través del CIDIR Sinaloa, la unidad en Guasave, también pudiera hacerse algo. Mira, tenemos un comentario de Dulce Castañón, dice: hola doctor Jonathan, buenas tardes, excelente presentación. Hay una gran diversidad de usos de los drones y quisiera saber si tiene alguna experiencia sobre el uso de los drones y la dinámica de los insectos, dice. Gracias, doctora Dulce Castañón, doctor Escobar. No, un saludo, Dulce. Fíjate que sí, hay varias experiencias, en particular, bueno, yo no he hecho alguna con insectos, pero sí he leído publicaciones. Sobre todo las imágenes de un sensor termográfico ayudan mucho a detectar de manera temprana la posible proliferación de una plaga. En lo que sí yo he hecho, no con drones, pero sí con imágenes de satélite de alta resolución, es precisamente eso, generar algunos índices para empezar a detectar de manera temprana, ¿no?, la proliferación de algún insecto. Sobre todo cuando ya empiezan a proliferar, se puede ver más, no tanto al insecto, sino al efecto que le hace al cultivo o a la planta. Por ejemplo, el cambio de color de hoja, la pérdida de hojas o daños en el tallo, espectralmente ya se pueden detectar. Claro, con el dron incluso se podrían ver una densidad de insectos, ¿no? También es un nicho de oportunidad. Ya hay trabajos, repito, usando imágenes satélite, pero con drones hay poquitos. Sí hay, pero muy poquitos. Y con gusto puedo compartir con Dulce algunas publicaciones para que ella vaya más o menos explorando esa área, ¿no? Tenemos también felicitaciones en Facebook Live. Se reportan Pedro Omada, Sergio Monarres, a Eli Hernández, Erika Ramos,
Asenet Gastelum, Giovanni Mora, Andrés Echegaray, Jessy Meraz, Jonathan Ortiz, María Dolores, Xiomara Pérez, etcétera, etcétera. Gracias a todos por acompañarnos también a través de Facebook Live. Gracias a la comunidad del sistema CONALEP Sinaloa. Muchas gracias, en verdad, por estar aquí con nosotros. No sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario de la audiencia. Bueno, Saraí pregunta, ¿en cuánto tiempo una persona puede aprender a volar un dron y cuál recomienda comprar? Yo también quiero saber eso. Es muy buena pregunta, Uno que me Saraí. lleve de aquí a Guasave, ¿no? Sí, ya viendo varios equipos, yo comenzaría, digamos, para poder entrar de una vez a la autonomía, ¿no? Porque si no, puedo recomendar un dron, pero que no es autónomo, entonces después hay que comprar un autónomo. Entonces vámonos directo al grano, un dron que se pueda hacer autónomo, ¿ah? Para que aprovechando el entrenamiento ya pueda uno hacer la programación. Más o menos aprendiendo a tener control de los nervios, porque mucha gente se pone nerviosa por el ruido que hace el equipo, etcétera. Aprender el software para que aprenda a hacer la autonomía. Yo le calculo, pues todo depende de la gente, ¿verdad? Pero puede llevar de 1 a 3 meses a solamente aprenderlo a volar, ¿verdad? A tener, conocer todos los requisitos de seguridad, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un dron que se llama DJI Mini 2. Este equipo, pues no te va a volar grandes áreas, pero para iniciar está bien, ¿no? 1 ¿Y hectárea, 2 cuánto cuesta hectáreas. un equipo de esos, eh? No sé, yo lo voy a estrellar en la esquina y adiós. Ok, hay precios, pero yo lo he visto en 11,000, ya con 3 baterías y su mochilita. Ya con ese equipo ya se puede empezar a tanto hacer vuelos. Primero se empiezan con el radio, a volarlos con el radiocontrol. Y a la par se va aprendiendo la aplicación para volarlo de manera autónoma. Ok, entonces todo depende de la persona. Hay personas que aprenden muy rápido. Me ha tocado niños que en una semana lo están volando y son increíbles. Entonces sí depende, pero yo le calculo entre 3 meses por lo mucho aprender todos los detalles del equipo en cuanto a velocidades, alturas, las leyes de restricción. En México ya tenemos una ley aérea, no podemos volar en donde sea. Hay que conocerla, hay que registrar el dron, aunque sea de juguete, tiene que tener un registro. Y bueno, digamos que esa parte, ¿no? La parte donde yo pienso que lleva un mayor entrenamiento es qué vamos a hacer con las imágenes. O sea, aprender a hacer los ortomosaicos, a clasificar la imagen, pues eso requiere una mayor capacitación que puede llevar incluso hasta 2 años, ¿no? Hay que aprender teledetección, sistemas de información geográfica, eso lleva más tiempo. Pero bueno, ahora sí que pues el tiempo es lo de menos, ¿no? Hay más vida que tiempo, digo yo. Sí, sí, sí. Sí. Tenemos otra pregunta, comentario de Carlos Román. Pregunta, ¿qué tipo de cámaras termográficas son las más adecuadas para adaptarse a los drones? ¿O conoce un modelo que ya posee una? Es Ok, pregunta. esa es buena pregunta de Carlos Román, porque México no puede utilizar cualquier cámara termográfica. O sea, hasta hace poco se tiene autorizado que utilicemos todas aquellas que vienen de una empresa que se llama FLIR, FLIR, FLIR. Varían, hay diferentes modelos y tipos. La que yo utilizo, bueno, la que tiene el dron Anafi, pues no pesa ni 200 gramos. Hay unas más pesadas hasta de 1 kilo. Y claro, conforme va aumentando el peso del sensor, tiene que aumentar el tamaño de la plataforma. Por ejemplo, el que tenemos aquí, el Inspire, es un dron que pesa 1,5 kilos, puede levantar hasta 1 kilo en cuanto a la cámara, ¿no? Entonces yo te recomiendo que te metas a la página de FLIR.org y ahí vienen las cámaras que sí se pueden vender a México, porque no todas están autorizadas para su venta en México para uso comercial. Los militares pueden utilizar prácticamente todas, pero la población en general tenemos restricciones para las cámaras, pero la marca que más se usa son las FLIR, ¿no? ¿Y por qué esas restricciones? Sería curioso. Ok, esa es buena pregunta, porque bueno, todo viene de Estados Unidos, ¿no? Porque puedes estar observando a personas que están en un cierto lugar, ¿no? Como que el tema de seguridad ahí entra mucho,
porque hay ciertas cámaras que pueden sobrevolar, por ejemplo, un edificio y tienen capacidad de detectar variaciones en el calor, ¿no? Entonces, se consideran como que estás haciendo espionaje, por eso no puedes utilizar cualquier cámara termográfica. Esas son restricciones de aquel país, no del nuestro, supongo. Son de aquel país, pero para poderlas adquirir necesitas la autorización Ok. para... Ajá. Bueno, muchas gracias, Dice, dice dice Carlos aquí, Román. no me llegó una que compró en China, dice. Híjole, no le podemos ayudar. Ahí sí, A no, ver, sí. Brandon Díaz Cruz dice, ¿es necesario hoy en día el permiso especial para pilotar drones? ¿Por qué es importante contar con el permiso y la capacitación para pilotar drones? Ok. De acuerdo a lo que nos marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tú requieres un permiso de ellos cuando tu aeronave supera el 1,5 kilos de peso. O sea, si tu dron pesa más de eso, necesitas una licencia de piloto de drones. Que, bueno, hay de dos, ¿no? Vas directo a la CSCT, me parece que en el aeropuerto dan esa, incluso te hacen un examen, o hay algunas organizaciones que te ayudan al trámite, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante tener una licencia para manejar un dron de esas características? Bueno, primero, pues para evitar posibles accidentes, ¿no? Se tiene que tener nociones, la autoridad, que la persona que está piloteando tiene esa capacidad, de que conoce el reglamento, de que conoce prácticamente es como pilotear un avión, ¿no? El examen, una vez me tocó hacerlo y consiste en eso, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad y porque hace años pasaba que no existían esas leyes, entonces las personas, hay drones que pueden subir 1 kilómetro en la vertical, 1,5, y había accidentes, ¿no? Entonces, por eso se da esta licencia que va, ahora sí que junto con pegado, te dan la licencia, pero necesitas pasar el curso, que es un curso de evaluación visual, de qué tan bien manejas la aeronave y qué tanto conoces los reglamentos para poder sobrevolar un área, ¿no? Por eso es que se necesitan. Ah, ¿qué Sí, dice? Ajá, ok. interesante. A ver, parece que no tenemos ya más. Hay nomás para agregarle de la Sí. licencia, yo pregunté hace como, pues antes de la pandemia, más o menos costaba ya con el curso 15,000 pesos, Sí. más o menos. Aquí preguntan otra. A ver. ¿Cuentan con licencia de todos los softwares utilizados en su trabajo de investigación? Pregunta Jesús Delgado. Claro, o sea, estamos aquí en el Politécnico, todos mis equipos están conectados a la red del Politécnico, entonces todo lo tengo con licencia, no, no uso softwares, copia, ¿no? Por decirlo así. Afortunadamente hoy ya hay softwares de acceso libre, de código libre, que también tienen las mismas bondades, los mismos que yo utilizo, ¿no? Tienen algunas limitaciones porque a veces sin razón alguna se cierran y así por la cantidad de datos que se está produciendo, pero claro que yo tengo todas las licencias, ¿no? No sé a qué se debe su pregunta. Sí, sí. También pregunta Carlos Román, ¿cuántas horas de vuelo se requieren para la licencia? Ah, ok, me parece, Román, ay, no me acuerdo. Si fueron 20 o 30 horas de vuelo y lo que tienes que hacer, bueno, en mi caso lo que yo hice en su momento, el dron guarda la telemetría, es una información que está dentro del dron. La descargué y la presenté como evidencia, ¿verdad? Porque tú puedes decir, volé 20 horas y cómo lo demuestras, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que hice fue bajar los datos de telemetría, que viene toda la información. Es como la cajita negra de un avión. Viene cuántas veces giró, cuántas veces se levantó, todos los detalles, ¿no? Muy bien. Saludos, maestro Martín Pérez. Ah, Saludos. gracias, saludos. Bueno, parece que ya no hay, bueno, excelente información. Muchas gracias, dice Carlos Román. Pues vamos a ir cerrando la charla. Ya es hora. Agradeciendo nuevamente a todos y todas ustedes que se hayan conectado a la charla que esta mañana nos ha convocado y que le agradecemos puntualmente al doctor Jonathan Escobar que esté con nosotros. En verdad,
Ha sido una charla muy interesante. Creo que da para mucho más todavía y seguramente encontraremos otra mejor oportunidad para coincidir, aunque sea un espacio a distancia como este, y creo que la comunidad educativa del sistema CONALEP en Sinaloa también estará interesada en que podamos seguir ahondando sobre estos temas. Ya veremos qué haremos con todo esto. Seguramente le propondremos al sistema CONALEP algún curso o taller sobre el manejo de los drones. Haremos lo que corresponda. Decía, pues vamos a cerrar la charla agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes que se hayan conectado esta mañana, particularmente nuevamente al doctor Jonathan Escobar. Por lo anterior, si no hay inconveniente, vamos a entregarle un reconocimiento a nuestro invitado por parte del Politécnico Nacional, reconocimiento que a la letra dice el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento al doctor Jonathan Gabriel Escobar Flores por su destacada exposición de la conferencia Uso de drones para estudios ambientales, celebrada en la modalidad a distancia el día de hoy, 24 de junio de 2022, y firma nuestro director, el licenciado Carlos Alberto Camarillo Castro. En verdad, te agradecemos, doctor, tu intervención, tu participación esta mañana y nuevamente, reiteradamente, nuestro saludo a la comunidad del Politécnico en Sinaloa y a todos a quienes se conectaron a través de esta plataforma Webex y de Facebook Live. Muchas gracias a todos. Nos saludan desde el CONALEP 118 de Guasave, fíjate, vi algunos de Mazatlán y de otras partes. Pues qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Gracias, doctor Escobar. ¿Quieres comentar finalmente algo? Sí, voy a aprovechar ahorita que están los chicos del CONALEP, pues les voy a hacer una invitación, bueno, a todos. Aquí en el CIDIR Durango, en el mes de noviembre, le voy a compartir la información a Carlos por si a alguien le interesa. Claro. Celebramos el Día Internacional de los Sistemas de Información Geográfica. Entonces, esto es bien interesante porque va a haber varias charlas, van a venir expertos en el tema de drones, en el tema de la teledetección, y sería bueno tenerlos por acá. Es un evento que pues lo hacemos de manera gratuita. Tenemos dentro del evento, ahorita que hablaba la persona de las licencias, tenemos apoyo por parte de la empresa R, que nos dona licencias originales para los estudiantes. Hacemos un concurso y el que gane se lleva la licencia. Entonces, hay buenas relaciones con ellos y sería padre, interesante que ellos estén por acá. Es totalmente gratuito el evento, no tiene una cuota de inscripción. Va a haber una chica de la UNAM, Campus Morelia, que nos va a dar una plática bien interesante del tema desde la seguridad. O sea, tú usas un dron, ¿cuáles son los temas de seguridad industrial, seguridad pública? Ella es especialista en eso, que ya nos aceptó la invitación. Y pues yo con gusto comparto la información con Carlos para que les llegue a los chicos del CONALEP, que esto también como que buscamos, ¿no? Que los jóvenes, como tienen mucha habilidad para toda la tecnología, pues se vayan metiendo cada vez más en esto y poder en un futuro, ¿verdad?, hacer lazos de trabajo, como bien decía Carlos, un curso, un taller, una plática. Podemos empezar por ahí. Vienen varias instituciones esta ocasión. Viene la Universidad de Nuevo León. Va a ser un evento, sin la pandemia nos permite, presencial y grande, ¿verdad? Es la tercera vez que lo organizamos, Carlos. Perfecto. Sí, agradecerle que nos envíe la información y con todo gusto lo compartimos. Ya nuestra compañera Saraí nos envía el anuncio aquí, que es el cuarto Día Internacional de los Sistemas de Información Geográfica, el 16 de noviembre de 2022. Hay conferencias, talleres, pósters, premios. Invita a His Day, el CIDIR Durango. Y bueno, mande. Ella es una de las principales organizadoras, también la pueden contactar para más información a la doctora Saraí Sandoval, que es la que está enviando la información. Sí. Muchas gracias. Sí, con todo gusto vamos a invitar aquí a la comunidad del sistema CONALEP en Sinaloa. Me parece que Carlos Román levantó la mano.
Carlos Román, ¿estás Ay, ahí? sí. Está, pero no está. Bueno, pues vamos a cerrar la Ok. actividad nuevamente. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Ha sido un gusto, en verdad. Muchas gracias, doctor Escobar, nuevamente. Saludos a las autoridades también de ahí del CIDIR Unidad Durango. Un saludo muy caluroso desde Culiacán, Sinaloa. Buenas tardes, hasta pronto. Igualmente, buenas tardes a todos. Gracias, Mari Carmen Alcántara, Armando Villegas en los controles. Gracias a los directivos del CONALEP 2 que nos ayudaron con la promoción de esta charla. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes.